malformaciones congénitas son enfermedades y son anomalías que se van presentando, eh, que se van desarrollando durante el proceso de embarazo, pero que se pueden manifestar eh, dentro del útero, pero también cuando, por ejemplo, cuando hacemos una ecografía, a veces podemos ya identificar ese ¿Ya se tipo de puede problema. detectar? Sí, Ya. y también podemos identificar las cestas al momento del nacimiento, ¿no? Entonces, cuando nosotros ya revisamos a un bebé, podemos ver que puede ser externamente o a veces con la sospecha de algún problema, también de manera interna pueden estar este tipo de anomalías que se pueden presentar en los bebés. Muy bien, a ver, esta situación, como usted decía, ¿no? Ya durante el embarazo ya se puede ver, ¿no? Pero comúnmente, ¿cuáles son las malformaciones que se presentan mayormente? Bueno, tenemos malformaciones grandes, malformaciones que pueden afectar la vida de los niños, y también tenemos malformaciones pequeñitas que tal vez no signifiquen un riesgo para la vida, sin embargo están presentes. Por ejemplo, dentro de las malformaciones más frecuentes que se tienen son las malformaciones cardíacas. Las malformaciones cardíacas tal vez nos podemos nosotros o podemos identificar cuando a veces el niño nace, se empieza a poner moradito, o cuando nosotros escuchamos el corazón y este corazón viene con ruidos diferentes a los que normalmente encontramos, ¿no? Esas son las malformaciones más frecuentes. Pero también hay otras malformaciones, por ejemplo, de la cabecita, ¿no? Estas malformaciones o de la columna, a lo que le llamamos el tubo neural, que quiere decir... ¿Son defectos, doctora? doctora? Son defectos que se van presentando y vemos tal vez que hay alguna masa a nivel de la cabeza. Creo que tenemos por ahí una imagen. Sí, la estamos pasando. También tenemos otras que se presentan por un mal cierre en la columna y tenemos como pequeños bultos en el trayecto de la columna vertebral. Hay otros defectos, por ejemplo, que también ponen en riesgo la vida de los niños, como son las malformaciones en los riñones. Y en el caso del síndrome de Down, doctora. Sí, también es otra malformación. Es una anomalía en la cuyo componente es genético, ¿no? Sabemos de que hay una alteración a nivel del cromosoma del par 21 y bueno, estos niños que han sido afectados por esta condición pues tienen unas características peculiares, sabemos, entonces también es una anomalía que se puede presentar. Doctora, ahora todos estos defectos, ¿se puede revertir esta situación? En algunos casos. Sí, en algunos casos, cuando son, por ejemplo, te pongo el conocido labio leporino. Nosotros le llamamos una fisura labio-alveolo-palatina, pero esta, por ejemplo, sí se puede hacer una corrección quirúrgica. Tiene también un seguimiento por diferentes especialidades, porque no solamente la cirugía, sino hay que ir viendo otros tópicos que pueden mejorar la vida de estos niños. Sin embargo, también hay otras, como por ejemplo, como tú me decías, en el síndrome de Down, no podemos hacer mucho, ¿verdad? Pero sí lo que podemos hacer es prevenir en muchos casos antes de que se produzca, ¿no? Por eso es importante el conocimiento de estas enfermedades, más que todo, donde debemos trabajar es en la prevención. Justamente eso le iba a decir, ¿no? En todo caso, lo más recomendable sería prever esta situación, pero ¿en qué momento? Ya. A veces cuando nosotros pensamos, cuando ya tenemos una pareja, tenemos que pensar que tras el noviazgo, tras el matrimonio, van a llegar los hijos. Y para eso es muy importante el poder planificar un embarazo. La mayor parte de nosotros tal vez no lo planificamos. Entonces, cuando no se realiza esa planificación, no se busca disminuir las probabilidades de riesgo para la madre y para ese bebé. Entonces, ¿cuál sería una recomendación principalmente para las parejas?
que cuando deseemos ya tener un bebé, podamos planificar. ¿Cómo se planifica? A través de saber si uno está, es decir, está corporalmente y mentalmente preparado para este proceso. No solamente la mamá, sino también el papá. Ambos en todo caso, ¿no? Ambos, sí. Y justamente hay pues una consulta que se llama consulta preconcepcional. Esta consulta preconcepcional nos ayuda a disminuir riesgos tanto para en el proceso del embarazo de esta madre. ¿Qué significa esto? Que si por ejemplo una mamá ha tenido algún niño con algún problema malformativo, pues con mayor razón tiene que hacer una consulta preconcepcional antes de volverse a embarazar, porque pueden haber problemas en su cuerpo o tal vez algún problema en la pareja, la que va a condicionar a esta malformación. Entonces, si uno realiza los estudios, si uno realiza la atención correspondiente y disminuye los factores de riesgo, pues tiene más probabilidades de que su próximo bebé sea o pueda tener algún defecto, ¿no? Algún problema de salud. Ahora, sí. El tema hereditario. Bueno, en la parte del tema hereditario ya es un poco más complejo, ¿no? Pero podríamos sí tomar en cuenta, ¿no? Sí, también sí, se puede tomar en cuenta, ¿no? En muchos de los casos, hasta hace unos años teníamos el genetista que de alguna manera hacía estudios para poder determinar si esa condición de malformación pueda manifestarse en su próximo bebé. Sabemos que hay muchas familias, eso me comentaba en algún momento el doctor, muchas familias que pasan defectos, por ejemplo, visuales, ¿no? O pasan defectos, por ejemplo, de tener 6, 7 deditos, o diré 6 deditos, ¿no? O en algunos casos que le falte un dedito, ¿no? Entonces, esas sí son malformaciones que se van pasando de generación en generación. Entonces, hay que hacer la consulta genética, la consulta preconcepcional para poder disminuir los riesgos. Lugar importante. Ahora, otro punto que también se debería tomar en cuenta es durante el embarazo los controles, ¿no? Yo creo que ahí también entra la temática de la prevención. Sí, claro que sí. Bueno, uno serían los controles, pero hay algo también que debemos tomar en cuenta que es muy importante. Hay algunas enfermedades, por ejemplo, las que tienen los defectos en la cabecita, los defectos en la columna, ¿Cómo qué, por ejemplo? Pueden prevenir, que se pueden disminuir y prevenir a través del consumo de ácido fólico y el sulfato ferroso, que normalmente viene en los establecimientos de salud, el sulfato ferroso con el ácido fólico. No les gusta a mucha gente, ¿no? Sí, o sea, esto para que la gente tome en cuenta de qué está hablando la doctora, ¿no? Porque a veces, ¿no? y mayormente, o sea, por el sabor desagradable que tiene, ¿no? Sí, tiene un sabor metálico, pero es importante. Ahora, esto no es que uno se embarace y recién lo tenga que tomar, sino que tiene que planificar y por lo menos entre 3 a 6 meses antes que se embarace tiene que haber consumido ácido fólico. Este ácido fólico disminuye la probabilidad de tener defectos en la columna vertebral, en la cabeza, y esto pues disminuye enormemente y por lo menos da mayor tranquilidad a la familia. Pero también... siga. Pero también lo que tú nos decías, Ronald, una vez que yo ya he identificado que ya uno tiene el embarazo, la pareja ya ha identificado que ya se ha embarazado, es importante el seguimiento y control prenatal, ¿no? A veces esperamos a los últimos meses para recién hacer control prenatal, pero no es ese el objetivo. Los controles prenatales, cuanto más anticipados sean, mejor. ¿Por qué? Porque imagínate que tengamos una mamá en la cual tenga deficiencias nutricionales, esté anémica, entonces tiene más probabilidad de que su bebé también tenga problemas en la formación. Sabemos que para la formación de un nuevo ser necesita de muchas sustancias importantes para la construcción de este nuevo ser.
Definitivamente, ¿no? Que compartimos plenamente. Para cerrar, ¿cuál es el mejor consejo que nos dejaría? Bueno, a las mamás, como les había indicado, planifiquen sus embarazos. Di- si disminuiremos todos los factores de riesgo, como por ejemplo alcohol, tabaco, debemos tratar de que su alimentación sea de la mejor manera, lo más sana posible. Disminuyamos efectos contaminantes en nuestro alrededor en caso de que ella esté embarazada. También la tranquilidad es importante. El estrés también puede manifestarse con muchos problemas en el bebé. De la misma manera, realizar sus controles prenatales, la utilización del ácido fólico y siempre hagámoslo en pareja porque las células de la mamá y del papá vienen a unirse para conformar un ser. Entonces no todo depende de la mamá. También el varón tiene que tener una buena alimentación, tiene que tener, es decir, tiene que darle calidad de vida a ese nuevo ser. Entonces, también alimentarse bien, evitar el consumo de sustancias y alcohol y tabaco también. No solamente es cuestión de la mamá. Para los dos es el consejo en todo caso. Doctora, muchas gracias por habernos nutrido de esta valiosa información.